Ezequiel, capítulo 43. Entonces el hombre me llevó a la puerta que da al oriente, y vi que la gloria del Dios de Israel venía del oriente, en medio de un ruido ensordecedor, semejante al de un río caudaloso, y la tierra se llenó de su gloria. Esta visión era semejante a la que tuve cuando el Señor vino a destruir la ciudad de Jerusalén y a la que tuve junto al río Quebar. Me incliné rostro en tierra, y la gloria del Señor entró en el templo por la puerta que daba al oriente. Entonces el Espíritu me levantó y me introdujo en el atrio interior, y vi que la gloria del Señor había llenado el templo. Mientras el hombre estaba de pie a mi lado, oí que alguien me hablaba desde el templo. Me decía: Hijo de hombre, este es el lugar de mi trono, el lugar donde pongo la planta de mis pies. Aquí habitaré entre los israelitas para siempre. El pueblo de Israel y sus reyes no volverán a profanar mi santo nombre con sus infidelidades, ni con sus tumbas reales y sus cultos idolátricos. Los israelitas profanaron mi santo nombre con sus acciones detestables, pues colocaron su umbral y sus postes junto a los míos, con tan solo un muro de por medio. Por eso mi ira los exterminaré, que alejen de mí ahora sus infidelidades y sus tumbas reales, y yo habitaré en medio de ellos para siempre. Hijo de hombre, cuéntale al pueblo de Israel acerca del templo con sus planos y medidas, para que se avergüencen de sus iniquidades. Y si se avergüenzan de todo lo que han hecho, hazles conocer el diseño del templo y su estructura, con sus salidas y entradas, es decir, todo su diseño, al igual que sus preceptos y sus leyes. Pon todo esto por escrito ante sus ojos, para que sean fieles a todo su diseño y cumplan todos sus preceptos. Esta es la ley del templo. Todo el terreno que lo rodea sobre la cumbre del monte será un lugar santísimo. Tal es la ley del templo. Estas son las medidas del altar. Alrededor del altar había una fosa de medio metro de hondo por medio metro de ancho, con un reborde de 25 centímetros alrededor de toda la orilla. La altura del altar era la siguiente: desde la fosa en el suelo hasta el zócalo inferior tenía 1 metro de alto y medio metro de ancho, y desde el zócalo inferior hasta el zócalo superior medía 2 metros de alto y medio metro de ancho. El fogón del altar medía 2 metros y desde allí se erguían 4 cuernos. El fogón del altar era un cuadrado perfecto de 6 metros de largo por 6 de ancho. El zócalo superior también era un cuadrado de 7 metros de largo por 7 de ancho. Y alrededor de todo el altar había un reborde de 25 centímetros. La fosa alrededor del altar tenía medio metro de ancho. Las gradas del altar daban al oriente. Luego el hombre me dijo: Hijo de hombre, así dice el Señor Omnipotente, el día que se construya el altar para ofrecer los holocaustos y para derramar la sangre, se deberán seguir estas normas. A los sacerdotes, levitas, descendientes de Sadok que se acercan para servirme, les darás un terreno para que le ofrezcas como sacrificio por el pecado. Lo afirma el Señor Omnipotente. Luego tomarás un poco de la sangre y con ella rociarás los 4 cuernos, las 4 esquinas del zócalo superior y todo el reborde que lo rodea. Así lo purificarás y harás expiación por él. Después tomarás el terreno del sacrificio por el pecado, y éste será quemado en el lugar señalado en el templo, fuera del santuario. El segundo día ofrecerás como sacrificio por el pecado un macho cabrío sin defecto, y el altar quedará purificado de la misma manera que se purificó con el ternero. Cuando hayas terminado de purificarlo, ofrecerás un ternero y un carnero sin defecto, en presencia del Señor, y los sacerdotes lo rociarán con sal y lo ofrecerán como holocausto al Señor. Durante 7 días ofrecerás diariamente un macho cabrío para el sacrificio por el pecado, y también un ternero y un carnero del rebaño, ambos sin defecto. Durante 7 días los sacerdotes harán la expiación por el altar y lo purificarán. De este modo quedará consagrado. Al cabo de estos 7 días y a partir del día 8º, comenzarán a ofrecer sobre el altar los holocaustos y sacrificios de comunión que ustedes ofrezcan. Entonces yo los aceptaré, lo afirma el Señor. Ezequiel capítulo 44. El hombre me hizo regresar por la puerta exterior del templo, la que daba al oriente, pero estaba cerrada. Allí el Señor me dijo: esta puerta quedará cerrada, no se abrirá y nadie deberá entrar por ella. Deberá quedar cerrada porque por ella ha entrado el Señor.
Dios de Israel. Tan solo el príncipe podrá sentarse junto a la puerta para comer en presencia del Señor. Deberá entrar por el vestíbulo de la puerta y salir por el mismo lugar. Después, el hombre me llevó por el camino de la puerta del norte que está frente al templo. Al ver que la gloria del Señor llenaba el templo, me postré rostro en tierra. Entonces el Señor me dijo: Hijo de hombre, presta mucha atención. Abre bien los ojos y escucha atentamente todo lo que voy a decirte sobre las normas y las leyes concernientes al templo. Fíjate bien en quiénes pueden entrar al santuario y quiénes no. Adviértele esto al pueblo rebelde de Israel, que así dice el Señor Omnipotente: Pueblo de Israel, basta ya de tus prácticas detestables. Ustedes dejaron entrar en mi santuario a extranjeros, incircuncisos de corazón y de cuerpo, para que profanaran mi templo. Mientras tanto, ustedes me ofrecían alimentos, grasa y sangre, violando así mi pacto con sus acciones detestables. No se ocuparon de cumplir con mi culto sagrado, sino que pusieron a extranjeros a cargo de mi santuario. Así dice el Señor Omnipotente: no entrará en mi templo ningún extranjero incircunciso de corazón y de cuerpo, ni siquiera los extranjeros que habitan entre los israelitas. Tendrán que pagar por su iniquidad los levitas que se alejaron de mí cuando Israel se descarriaba para ir tras sus ídolos malolientes. Podrían servir en mi santuario como custodios de las puertas y en algunos otros menesteres del templo. Ellos serán los que maten los animales para el holocausto y para el sacrificio que presenta el pueblo, y deberán estar dispuestos a servir al pueblo. Pero yo he levantado mi mano contra ellos, y por haber servido al pueblo de Israel delante de sus ídolos malolientes y por hacerlo caer, tendrán que pagar por su iniquidad. Yo, el Señor, lo afirmo. No podrán acercarse a mí para servir como sacerdotes, ni se acercarán a mis objetos sagrados, y menos aún a los objetos santísimos. Tendrán que cargar con la vergüenza de las acciones detestables que han cometido. Sin embargo, los pondré a cargo de la custodia del templo y de todo el servicio que se deba cumplir en él. En medio se acercarán para servirme los sacerdotes levitas descendientes de Sadok, que estuvieron al servicio de mi santuario cuando los israelitas se descarriaban de mí, y se presentarán ante mí para ofrecerme la grasa y la sangre. Yo, el Señor Omnipotente, lo afirmo. Solo ellos entrarán en mi santuario y podrán acercarse a mi mesa para servirme y encargarse de mi servicio. Y cuando entren por la puerta del atrio interior, se pondrán vestiduras de lino. Cuando estén sirviendo a las puertas del atrio interior o en el templo, no llevarán ropa de lana, llevarán turbantes de lino sobre la cabeza y alrededor de la cintura usarán ropa interior de lino. No se pondrán nada en la cintura que los haga transpirar. Y cuando salgan al atrio exterior, donde está el pueblo, deberán quitarse la ropa con que hayan servido y dejarla en las salas sagradas. Luego se cambiarán de ropa a fin de no santificar al pueblo por medio de sus vestiduras. No se raparán la cabeza, pero tampoco se dejarán largo el cabello, sino que se los recortarán prolijamente. Ningún sacerdote deberá beber ni vino cuando entre en el atrio interior. No deberán casarse con una viuda o una divorciada, sino solo con una israelita que aún sea virgen y con la viuda de un sacerdote. Deberán enseñarle a mi pueblo a distinguir entre lo sagrado y lo profano y mostrarle cómo diferenciar entre lo puro y lo impuro. En cualquier pleito, los sacerdotes fungirán como jueces y juzgarán según mis ordenanzas. En todas mis fiestas observarán mis leyes y mis preceptos y observarán mis sábados, pues son días santos. El sacerdote no deberá acercarse a un cadáver para no contaminarse. Solo podrán contaminarse si el cadáver es de su propio padre o de su madre, hijo, hija, hermano o hermana soltera. Si queda contaminado, deberá purificarse y luego esperar 7 días. El día que vuelva a entrar en el atrio interior del santuario para cumplir su servicio, deberá ofrecer su sacrificio por el pecado, lo afirma el Señor Omnipotente. Los sacerdotes no tendrán ninguna heredad porque su heredad soy yo. Ustedes no les darán ninguna propiedad en Israel, su propiedad soy yo. Ellos se alimentarán de la ofrenda de cereal y de las víctimas ofrecidas por el pecado y por la culpa. Además, todo lo que los israelitas consagren al Señor será para ellos. También recibirán lo mejor de todas las primicias y de todas las ofrendas que ustedes presenten. Les darán a los sacerdotes para su pan.
lo mejor de sus masas. Así mi bendición reposará sobre los hogares de ustedes. Los sacerdotes no comerán ningún animal, sea ave o bestia, que sea encontrado muerto o despedazado por una fiera. Ezequiel capítulo 45. Cuando por sorteo se repartan la tierra como herencia, deberán reservar una porción del terreno la cual será consagrada al Señor. Esta porción santa será de 12.500 metros de largo por 10.000 de ancho. Todo este territorio será santo. De allí se adjudicará para el santuario un terreno cuadrado de 250 metros de lado. Además, alrededor de este terreno se reservará un espacio libre de 25 metros de ancho. En esta sección reservada apartarás una parcela de 12.500 metros de largo por 5.000 de ancho, donde estarán el santuario, el lugar santísimo. Esta será la porción santa de tierra para los sacerdotes que sirven en el santuario y que se acercan para servir al Señor. Allí construirán sus casas y también el santuario del Señor. Además, a los levitas que sirven en el templo se les adjudicará un espacio de 12.500 metros de largo por 5.000 de ancho, para que tengan ciudades en donde vivir. Y como territorio para la ciudad se asignará, junto a la sección reservada para el santuario, un espacio de 2.500 metros de ancho por 12.500 de largo. Este terreno pertenecerá a todo el pueblo de Israel. El príncipe se le asignará una porción de tierra a ambos lados de la sección reservada para el santuario y de la sección reservada para la ciudad. Por el lado oeste se extenderá hacia el oeste y hacia el este por el lado oriental. Su longitud de este a oeste será igual a la de los terrenos asignados a una de las tribus. Esta tierra será su posesión en Israel. Así mis príncipes no volverán a oprimir a mi pueblo, sino que dejarán que las tribus de Israel ocupen la tierra. Así dice el Señor Omnipotente: basta ya, príncipes de Israel, abandonen la violencia y la explotación, practiquen el derecho y la justicia, dejen de extorsionar a mi pueblo, lo afirma el Señor. Usen balanzas justas y pesas, medidas exactas. Para sólidos y líquidos usarán la misma unidad de medida. El homer de 220 litros servirá de patrón. Un bato de líquido será igual a una décima de homer y un efa de grano será igual a una décima de homer. En cuanto a las medidas de peso, una mina será igual a 20 ciclos y un ciclo será igual a 20 ejeras. Esta es la ofrenda especial que presentarán por cada homer de trigo, la sexta parte de un efa por cada homer de cebada, la sexta parte de un efa. La medida para el aceite es la siguiente: por cada coro, la décima parte de un bato. Esto equivale a 10 batos y también a un homer, ya que 10 batos equivalen a un homer. En cuanto a las ovejas, se tomarán una de cada 200 de los rebaños que pastan en las mejores praderas de Israel. Esta se usará para las ofrendas de cereales, el holocausto y el sacrificio de comunión, a fin de hacer expiación por ellos, afirma el Señor. Todo el pueblo estará obligado a contribuir para esta ofrenda especial del príncipe de Israel. Pero en las fiestas, lunas nuevas y sábados, y en todas las fiestas señaladas en el pueblo de Israel, el príncipe le corresponderá proveer los holocaustos, las ofrendas de cereales y las libaciones. Deberá también proveer la ofrenda por el pecado, las ofrendas de cereales, el holocausto y los sacrificios de comunión para hacer expiación por los pecados de Israel. Así dice el Señor Omnipotente: el día primero del mes primero tomarás un ternero sin defecto y lo ofrecerás como sacrificio para purificar de pecado al pueblo. De la ofrenda por el pecado, el sacerdote tomará un poco de sangre y la pondrá sobre los postes de la puerta del templo, en las 4 esquinas del zócalo superior del altar y en los postes de la puerta del atrio interior. Lo mismo harás al día siguiente del mes con todo lo que haya pecado, sin intención o por ignorancia. Así el templo quedará purificado. El día 14 del mes primero deberás celebrar la fiesta de la Pascua. Durante 7 días comerás pan sin levadura. Ese día el príncipe deberá ofrecer un ternero como sacrificio por su pecado y el de todo el pueblo. Y cada día durante todos los 7 días de la fiesta, el príncipe deberá ofrecer en holocausto al Señor 7 terneros, 7 carneros sin defecto, además sacrificio por el pecado. También ofrecerá como ofrenda de cereal un efa por cada ternero, un efa por cada carnero y un hin de aceite por cada efa.
Durante los 7 días de la fiesta que comienza el día 15 del mes séptimo, el príncipe deberá proveer lo mismo para el sacrificio por el pecado y el holocausto y las ofrendas de cereales y aceite. La fiesta en casa de Simón. Simón de Betania era considerado discípulo de Jesús. Era uno de los pocos fariseos que se habían unido abiertamente a los seguidores de Cristo. Reconocía a Jesús como maestro y esperaba que fuese el Mesías, pero no le había aceptado como Salvador. Su carácter no había sido transformado. Sus principios no habían cambiado. Simón había sido sanado de lepra y era esto lo que había traído a Jesús. Deseaba manifestar su gratitud y en ocasión de la última visita de Cristo a Betania, ofreció un festín al Salvador y a sus discípulos. Este festín reunió a muchos de los judíos. Había entonces mucha excitación en Jerusalén. Cristo y su misión llamaban la atención más que nunca antes. Aquellos que habían venido a la fiesta vigilaban estrechamente sus movimientos y algunos con ojos inamistosos. El Salvador había llegado a Betania solamente 6 días antes de la Pascua y de acuerdo con su costumbre había buscado descanso en la casa de Lázaro. Los muchos viajeros que iban hacia la ciudad difundieron las noticias de que él estaba en camino a Jerusalén y pasaría el sábado en Betania. Había gran entusiasmo entre la gente. Muchos se dirigieron a Betania, algunos llevados por la simpatía para con Jesús y otros por la curiosidad de ver al que había sido resucitado. Muchos esperaban oír de Lázaro una descripción maravillosa de las escenas de ultratumba. Se sorprendían de que no les dijera nada. Nada tenía él de esta naturaleza que decir. La inspiración declara: los muertos nada saben. Su amor y su odio y su envidia feneció ya. Pero Lázaro tenía un admirable testimonio que dar respecto a la obra de Cristo. Había sido resucitado con este propósito. Con certeza y poder declaraba que Jesús era el Hijo de Dios. Los informes llevados de vuelta a Jerusalén por los que visitaron Betania aumentaban la excitación. El pueblo estaba ansioso de ver y oír a Jesús. Por todas partes se indagaba si Lázaro le acompañaría a Jerusalén y si el profeta sería coronado rey en ocasión de la Pascua. Los sacerdotes y gobernantes veían que su influencia sobre el pueblo se estaba debilitando cada vez más y su odio contra Jesús se volvía más acerbo. Difícilmente podían esperar la oportunidad de quitarlo para siempre de su camino. A medida que transcurría el tiempo, empezaron a temer que al fin no viniera a Jerusalén y recordaron cuán a menudo había frustrado sus designios criminales y temían que hubiese leído ahora sus propósitos contra él y permaneciese lejos. Mal podían ahora ocultar su ansiedad y preguntaban entre sí: ¿qué os parece que no vendrá a la fiesta? Convocaron un concilio de sacerdotes y fariseos. Desde la resurrección de Lázaro, las simpatías del pueblo estaban tan plenamente con Cristo que sería peligroso apoderarse de él abiertamente. Así que las autoridades determinaron prenderle secretamente y llevarle al tribunal tan calladamente como fuera posible. Esperaban que cuando su condena se conociese, la voluble corriente de la opinión pública se pondría en favor de ellos. Así se proponían destruir a Jesús, pero los sacerdotes y rabinos sabían que mientras Lázaro viviese, no estarían seguros. La misma existencia de un hombre que había estado 4 días en la tumba y que había sido resucitado por una palabra de Jesús ocasionaría tarde o temprano una reacción. El pueblo habría de vengarse contra sus dirigentes por haber quitado la vida a aquel que podía realizar el milagro. Por lo tanto, el Sanedrín llegó a la conclusión de que Lázaro también debía morir. A tales extremos conducen a sus esclavos la envidia y el prejuicio. El odio y la incredulidad de los dirigentes judíos había crecido hasta disponerlos a quitar la vida a quien el poder infinito había rescatado del sepulcro. Mientras se tramaba esto en Jerusalén, Jesús y sus amigos estaban invitados al festín de Simón. A un lado del Salvador estaba sentado a la mesa Simón, a quien él había curado de una enfermedad repugnante, y al otro lado Lázaro, a quien había resucitado. Marta servía, pero María escuchaba fervientemente cada palabra que salía de los labios de Jesús. En su misericordia Jesús había perdonado sus pecados y había llamado de la tumba a su hermano
y el corazón de María estaba lleno de gratitud. Ella había oído hablar de Jesús de su próxima muerte, y en su profundo amor y tristeza había anhelado honrarle. A costa de gran sacrificio personal había adquirido un vaso de alabastro de nardo líquido de mucho precio para ungir su cuerpo, pero muchos declaraban ahora que él estaba a punto de ser coronado rey. Su pena se convirtió en gozo y ansiaba ser la primera en honrar a su Señor. Quebrando el vaso de ungüento, derramó su contenido sobre la cabeza y los pies de Jesús, y llorando postrada, le humedecía los pies con sus lágrimas y se los secaba con su larga y flotante cabellera. Había procurado evitar ser observada y sus movimientos podrían haber quedado inadvertidos, pero el ungüento llenó la pieza con su fragancia y delató su acto a todos los presentes. Judas consideró este acto con gran disgusto. En vez de esperar para oír lo que Jesús dijera sobre el asunto, comenzó a susurrar a sus compañeros más próximos críticas contra Cristo porque toleraba tal desperdicio. Astutamente hizo sugestiones tendientes a provocar descontento. Judas era el tesorero de los discípulos y de su pequeño depósito había extraído secretamente para su propio uso, reduciendo así sus recursos a una escasa pitanza. Estaba ansioso de poner en su bolsa todo lo que pudiera obtener. A menudo había que sacar dinero de la bolsa para aliviar a los pobres, y cuando se compraba alguna cosa que Judas no consideraba esencial, él solía decir: ¿por qué se hace este despilfarro? ¿Por qué no se coloca el costo de esto en la bolsa que yo llevo para los pobres? Ahora, el acto de María contrastaba tanto con su egoísmo que él quedaba expuesto a la vergüenza y, de acuerdo con su costumbre, trató de dar motivo indigno a su crítica en cuanto a la dádiva de ella. Dirigiéndose a los discípulos preguntó: ¿por qué no se ha vendido este ungüento por 300 denarios y se dio a los pobres? Mas dijo esto no por el cuidado que él tenía de los pobres, sino porque era ladrón y tenía la bolsa y traía lo que se echaba en ella. Judas no tenía amor a los pobres. Si el ungüento de María se hubiese vendido y el importe hubiese caído en su poder, los pobres no habrían recibido beneficio. Judas tenía un elevado concepto de su propia capacidad administrativa. Se consideraba muy superior a sus condiscípulos como hombre de finanzas y los había inducido a ellos a considerarlo de la misma manera. Había ganado su confianza y tenía gran influencia sobre ellos. La simpatía que profesaba a los pobres los engañaba y su artera insinuación los indujo a mirar con desagrado la devoción de María. El murmullo circuló la mesa. ¿Por qué se pierde esto? Porque esto se podía vender por gran precio y dárselo a los pobres. María oyó las palabras de crítica, su corazón temblaba en su interior, temía que su hermana la reprendiera como derrochadora. El maestro también podía considerarla impróvida. Estaba por ausentarse sin ser elogiada ni excusada cuando oyó la voz de su Señor. «Dejadla, ¿por qué la fatigáis?». Él vio que estaba turbada y apenada. Sabía que mediante este acto de servicio había expresado su gratitud por el perdón de sus pecados e impartió alivio a su espíritu. Elevando su voz por encima del murmullo de censuras, dijo: «Buena obra ha hecho, que siempre tendréis los pobres con vosotros y cuando quisiereis les podréis hacer bien, mas a mí no siempre me tendréis. Está hecho lo que podía porque se ha anticipado a ungir mi cuerpo para la sepultura». El don fragante que María había pensado prodigar al cuerpo muerto del Salvador lo derramó sobre él en vida. En el entierro, su dulzura solo hubiera llenado la tumba, pero ahora llenó su corazón con la seguridad de su fe y amor. José de Arimatea y Nicodemo no ofrecieron su don de amor a Jesús durante su vida. Con lágrimas amargas trajeron sus costosas especies para su cuerpo rígido e inconsciente. Las mujeres que llevaron sustancias aromáticas a la tumba hallaron que su diligencia era vana porque él había resucitado. Pero María, al derramar su ofrenda sobre el Salvador, mientras él era consciente de su devoción, le ungió para la sepultura. Y cuando él penetró en las tinieblas de su grande prueba, llevó consigo el recuerdo de aquel acto, anticipo del amor que le tributarían para siempre aquellos que redimiera. Muchos son los que ofrendan sus dones preciosos a los muertos. Cuando están alrededor de su cuerpo frío, silencioso, abundan en palabras de amor. La ternura, el aprecio y la devoción son prodigados al que no ve ni oye.
Si esas palabras se hubiesen dicho cuando el espíritu fatigado las necesitaba mucho, cuando el oído podía oír y el corazón sentir, cuán preciosa habrían sido su fragancia. María no conocía el significado pleno de su acto de amor. No podía contestar a sus acusadores, no podía explicar por qué había escogido esa ocasión para ungir a Jesús. El Espíritu Santo había pensado en lugar suyo y ella había obedecido sus impulsos. La inspiración no se humilla a dar explicaciones. Una asistencia invisible habla a la mente y el alma y mueve el corazón a la acción. Es su propia justificación. Cristo le dijo a María el significado de su acción y con ello le dio más de lo que había recibido, porque echando este ungüento sobre mi cuerpo, dijo él, para sepultarme lo ha hecho. De la manera en que el alabastro fue quebrado y se llenó la casa entera de su fragancia, así Cristo había de morir, su cuerpo había de ser quebrantado, pero él había de resucitar de la tumba y la fragancia de su vida llenaría la tierra. Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor suave. De cierto os digo, declaró Cristo, que donde quiera que este evangelio fuere predicado en todo el mundo, también será dicho para memoria de ella lo que ésta ha hecho. Mirando en lo futuro, el Salvador habló con certeza concerniente a su evangelio. Iba a predicarse en todo el mundo y hasta donde el evangelio se extendiese, el don de María exhalaría su fragancia y los corazones serían bendecidos por su acción espontánea. Se levantarían y caerían los reinos. Los nombres de los monarcas y conquistadores serían olvidados, pero la acción de esta mujer sería inmortalizada en las páginas de la historia sagrada. Hasta que el tiempo no fuera más, aquel vaso de alabastro contaría la historia del abundante amor de Dios para con la especie caída. La acción de María estaba en pronunciado contraste con la que Judas estaba por realizar. Cuán terminante lección pudiera haberle dado Cristo a aquel que había sembrado la semilla de la crítica y los malos pensamientos en la mente de los discípulos. Cuán justamente el acusador pudiera haber sido acusado. Aquel que lee los motivos de cada corazón y entiende toda acción pudo haber abierto ante los que estaban en la fiesta los capítulos oscuros de la vida de Judas. Podría haber desenmascarado la falsa pretensión sobre la cual el traidor basaba sus palabras, porque en vez de tener simpatía para con los pobres, él les robaba el dinero destinado a aliviarlos. Podría Cristo haber excitado la indignación contra él porque oprimía a la viuda, al huérfano y al asalariado. Pero si Cristo hubiese desenmascarado a Judas, esto se hubiera considerado como un motivo de la traición. Y aunque acusado de ser ladrón, Judas hubiera ganado simpatía hasta entre los discípulos. El Salvador no le censuró y así evitó darle una excusa para traicionarle. Pero la mirada que Jesús dirigió a Judas le convenció de que el Salvador discernía su hipocresía y leía su carácter vil y despreciable. Al elogiar la acción de María, que había sido tan severamente condenada, Cristo había censurado a Judas. Antes de eso nunca le había hecho el Salvador un reproche directo. Ahora la reprensión había provocado resentimiento en su corazón y resolvió vengarse. De la cena fue directamente al palacio del sumo sacerdote, donde estaba reunido el concilio, y ofreció entregar a Jesús en sus manos. Los sacerdotes se alegraron mucho. A estos dirigentes de Israel se les había dado el privilegio de recibir a Cristo como su Salvador, sin dinero y sin precio, pero rechazaron el precioso don que les fue ofrecido con el más tierno espíritu de amor constrictivo. Rehusaron aceptar la salvación, que es más alto valor que el oro, y compraron a su Salvador por 30 piezas de plata. Judas se había entregado a la avaricia hasta que ésta había subyugado todo buen rasgo de su carácter. Envidiaba la ofrenda hecha a Jesús. Su corazón estaba lleno de celos porque el Salvador había sido objeto de un don digno de los monarcas de la tierra. Por una cantidad muy inferior a la que constaba el vaso de ungüento, entregó a su Señor. Los discípulos no se parecían a Judas. Ellos amaban al Salvador, pero no apreciaban debidamente su exaltado carácter.
Si hubiesen comprendido lo que Él había hecho por ellos, hubieran sentido que nada que se le ofrendaba era un mal gasto. Los sabios del Oriente, que conocían tan poco a Jesús, habían manifestado mejor aprecio del honor debido a Él. Trajeron sus preciosos dones al Salvador y se inclinaron en homenaje delante de Él, cuando era un niño y yacía en un pesebre. Cristo apreciaba los actos de cortesía que brotaban del corazón. Cuando alguien le hacía un favor, lo bendecía con cortesía celestial. No rechazaba la flor más sencilla arrancada por la mano de un niño que se la ofrecía con amor. Aceptaba las ofrendas de los niños, bendecía a los donantes e inscribía sus nombres en el libro de la vida. En las Escrituras se menciona el ungimiento de Jesús por María para distinguirla de las otras Marías. Los actos de amor y reverencia para con Jesús son una evidencia de la fe en Él como Hijo de Dios. Y el Espíritu Santo menciona como evidencia de la lealtad de una mujer a Cristo: si ha lavado los pies de los santos, si ha socorrido a los afligidos, si ha seguido toda buena obra. Cristo se deleitó en el ardiente deseo de María de hacer bien a su Señor. Aceptó la abundancia del afecto puro, mientras que sus discípulos no lo comprendieron ni quisieron comprenderlo. El deseo que María tenía de prestar este servicio a su Señor era de más valor para Cristo que todo el ungüento precioso del mundo, porque expresaba el aprecio de ella por el Redentor del mundo. El amor de Cristo le constreñía, llenaba su alma, la sin par excelencia del carácter de Cristo. Aquel ungüento era un símbolo del corazón del donante, era la demostración exterior de un amor alimentado por las corrientes celestiales hasta que desbordaban. El acto de María era precisamente la lección que necesitaban los discípulos para mostrarles que la expresión de su amor a Cristo le alegraría. Él había sido todo para ellos y no comprendían que pronto serían privados de su presencia, que pronto no podrían ofrecerle prueba alguna de gratitud por su grande amor. La soledad de Cristo, separado de las cortes celestiales, viviendo la vida de los seres humanos, nunca fue comprendida ni apreciada por sus discípulos como debiera haberlo sido. Él se apenaba a menudo porque sus discípulos nunca le daban lo que hubiera debido recibir de ellos. Sabía que si hubiesen estado bajo la influencia de los ángeles celestiales que le acompañaban, ellos también hubieran pensado que ninguna ofrenda era de suficiente valor para manifestar el afecto espiritual del corazón. Su comprensión posterior les dio una verdadera idea de las muchas cosas que hubieran podido hacer para expresar a Jesús el amor y la gratitud de sus corazones mientras estaban junto a Él. Cuando ya no estaba con ellos y se sintieron en verdad como ovejas sin pastor, empezaron a ver cómo hubiera podido hacerle atenciones que hubieran infundido alegría a su corazón. Ya no cargaron de reproches a María sino a sí mismos. Si hubiesen podido recoger sus censuras, su presentación del pobre como más digno del don de Cristo. Sintieron el reproche agudamente cuando quitaron de la cruz el cuerpo magullado de su Señor. La misma necesidad es evidente en nuestro mundo hoy. Son pocos los que aprecian todo lo que Cristo es para ellos. Si lo hicieran, expresarían el gran amor de María, ofrendarían libremente el ungüento y no lo considerarían un derroche. Nada tendrían por demasiado costoso para darlo a Cristo. Ningún acto de abnegación o sacrificio personal les parecería demasiado grande para soportarlo por amor a Él. Las palabras dichas con indignación, ¿por qué se pierde esto?, recordaron vívidamente a Cristo el mayor sacrificio jamás hecho, el don de sí mismo en propiciación por un mundo perdido. El Señor quería ser tan generoso con su familia humana que no pudiera decirse que Él habría podido hacer más. En el don de Jesús, Dios dio el cielo entero. Desde el punto de vista humano, tal sacrificio era un derroche desenfrenado. Para el raciocinio humano, todo el plan de salvación es un derroche de mercedes y recursos. Podemos ver abnegación y sacrificio sincero en todas partes. Bien pueden las huestes celestiales mirar con asombro a la familia humana que rehúsa ser elevada y enriquecida con el infinito amor expresado en Cristo. Bien pueden ellas exclamar, ¿por qué se hace este gran derroche? Pero la propiciación para un mundo perdido había de ser plena,
abundante y completa. La ofrenda de Cristo era sumamente abundante para enriquecer a toda alma que Dios había creado. No debía restringirse de modo que no excediera al número de los que aceptarían el gran don. No todos los hombres se salvan. Sin embargo, el plan de redención no es un desperdicio porque no logra todo lo que está provisto por su liberalidad. Debía haber suficiente y sobrar. Simón, el huésped, había sentido la influencia de la crítica de Judas respecto al don de María y se había sorprendido por la conducta de Jesús. Su orgullo de fariseo se había ofendido. Sabía que muchos de sus huéspedes estaban mirando a Cristo con desconfianza y desagrado. Dijo entre sí: si fuera profeta, conocería quién y cuál es la mujer que le toca, que es pecadora. Al curarlo a Simón de la lepra, Cristo lo había salvado de una muerte viviente. Pero ahora Simón se preguntaba si el Salvador era profeta. Porque Cristo permitió que esta mujer se acercara a él, porque no la rechazó con indignación como a una persona cuyos pecados eran demasiado grandes para ser perdonados, porque no demostró que comprendía que ella había caído. Simón estaba tentado a pensar que él no era profeta. Jesús no sabe nada en cuanto a esta mujer que es tan liberal en sus demostraciones, pensaba él. De lo contrario, no permitiría que le tocase. Pero era la ignorancia de Simón respecto a Dios y a Cristo lo que le inducía a pensar así. No comprendía que el Hijo de Dios sabía actuar como Dios, con compasión, ternura y misericordia. El plan de Simón consistía en no prestar atención al servicio de penitencia de María. El acto de ella de besar los pies de Cristo y ungirlos con ungüento era exasperadamente para su duro corazón. Y pensó que si Cristo era profeta debería reconocer a los pecadores y rechazarlos. A estos pensamientos inexpresados contestó el Salvador: Simón, una cosa tengo que decirte. Un acreedor tenía 2 deudoros. El uno debía 500 denarios y el otro 50, y no teniendo ellos de qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de estos le amará más? Respondiendo Simón dijo: pienso que aquel al cual se le perdonó más. Y él le dijo: rectamente has juzgado. Como Natán con David, Cristo ocultó el objeto de su ataque bajo el velo de una parábola. Cargó a su huésped con la responsabilidad de pronunciar sentencia contra sí mismo. Simón había arrastrado al pecado a la mujer a quien ahora despreciaba. Ella había sido muy perjudicada por él. Por los 2 deudores de la parábola estaba representando Simón y la mujer. Jesús no se propuso enseñar qué grado de obligación debían sentir las 2 personas, porque cada una tenía una deuda de gratitud que nunca podría pagar. Pero Simón se sentía más justo que María, y Jesús deseaba que viese cuán grande era realmente su culpa. Deseaba mostrarle que su pecado superaba al de María en la medida en que la deuda de 500 denarios excedía a la de 50. Simón empezó ahora a verse a sí mismo desde un nuevo punto de vista. Vio cómo era considerada María por quien era más que profeta. Vio que con penetrante ojo profético Cristo había leído el corazón de amor y devoción de ella. Sobrecogido de vergüenza, comprendió que estaba en la presencia de uno que era superior a él. Entré en tu casa, continuó Cristo. No me diste agua para mis pies, pero con lágrimas de arrepentimiento, impulsada por el amor, María ha lavado mis pies y los ha secado con su cabellera. No me diste beso, mas esta que tú desprecias, desde que entré no ha cesado de besar mis pies. Cristo enumeró las oportunidades que Simón había tenido para mostrar el amor que tenía por su Señor y su aprecio de lo que había sido hecho en su favor. Claramente, aunque con delicada cortesía, el Salvador aseguró a sus discípulos que su corazón se apena cuando sus hijos dejan de mostrar su gratitud hacia Él con palabras y hechos de amor. El que escudriña el corazón leyó el motivo que impulsó la acción de María y vio también el espíritu que inspiró las palabras de Simón. ¿Ves esta mujer?, le dijo él. Es una pecadora, por lo cual te digo que sus muchos pecados son perdonados porque amó mucho, mas al que se perdona poco, poco ama. La frialdad y el descuido de Simón para con el Salvador demostraban cuán poco apreciaba la merced que había recibido. Pensaba que honraba a Jesús invitándole a su casa, pero ahora se vio a sí mismo como era en realidad. Mientras pensaba estar leyendo a su huésped estaba leyéndolo a él. Vio cuán verdadero era el juicio de Cristo en cuanto a él.
Su religión había sido un manto farisaico. Había despreciado la compasión de Jesús. No le había reconocido como el representante de Dios. Mientras María era una pecadora perdonada, él era un pecador no perdonado. La severa norma de justicia que había deseado aplicar contra María le condenaba a él. Simón fue conmovido por la bondad de Jesús al no censurarle abiertamente delante de los huéspedes. Él no había sido tratado como deseaba que María lo fuese. Vio que Jesús no quiso exponer a otro su culpa, sino que por una correcta exposición del caso trató de convencer su mente y subyugar su corazón manifestando benevolencia. Una denuncia severa hubiera endurecido el corazón de Simón contra el arrepentimiento, pero una paciente admonición le convenció de su error. Vio la magnitud de la deuda que tenía para con su Señor. Su orgullo fue humillado, se arrepintió y el orgulloso fariseo llegó a ser un humilde y abnegado discípulo. María había sido considerada como una gran pecadora, pero Cristo conocía las circunstancias que habían formado su vida. Él hubiera podido extinguir toda chispa de esperanza en su alma, pero no lo hizo. Era Él quien la había librado de la desesperación y la ruina. 7 veces ella había oído la reprensión que Cristo hiciera a los demonios que dirigían su corazón y mente. Había oído su intenso clamor al Padre en su favor. Sabía cuán ofensivo es el pecado para su inmaculada pureza y con su poder ella había vencido. Cuando a la vista humana su caso parecía desesperado, Cristo vio en María aptitudes para lo bueno. Vio los rasgos mejores de su carácter. El plan de la redención ha investido a la humanidad con grandes posibilidades y en María estas posibilidades debían realizarse. Por su gracia ella llegó a ser participante de la naturaleza divina. Aquella que había caído y cuya mente había sido habitación de demonios fue puesta en estrecho compañerismo y ministerio con el Salvador. Fue María la que se sentaba a sus pies y aprendía de él. Fue María la que derramó sobre su cabeza el precioso ungüento y bañó sus pies con lágrimas. María estuvo junto a la cruz y le siguió hasta el sepulcro. María fue la primera en ir a la tumba después de su resurrección. Fue María la primera que proclamó al Salvador resucitado. Jesús conoce las circunstancias que rodean cada alma. Tú puedes decir, soy pecador, muy pecador. Puedes serlo, pero cuando peor seas, tanto más necesitas a Jesús. Él no se aparta de ninguno que llora contrito, no dice a nadie todo lo que podría revelar, pero ordena a toda alma temblorosa que cobre aliento. Perdonará libremente a todo aquel que acuda a Él en busca de perdón y restauración. Cristo podría encargar a los ángeles del cielo que derramen las redomas de su ira sobre nuestro mundo para destruir a aquellos que están llenos de odio contra Dios. Podría limpiar este negro borrón de su universo, pero no lo hace. Él está ahora junto al altar del incienso presentando las oraciones de aquellos que desean su ayuda. Las almas que se vuelven a Él en procura de refugio, Jesús las eleva por encima de las acusaciones y contiendas de las lenguas. Ningún hombre ni ángel malo puede acusar a estas almas. Cristo las une a su propia naturaleza divino-humana. Ellas están de pie junto al gran expiador del pecado, en la luz que procede del trono de Dios. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, quien además está a la diestra de Dios y el que también intercede por nosotros.